¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de 13 Costa Rica Noticias. Feliz inicio de semana. Eisa Chacón Cordero les saluda y estaré con ustedes durante la próxima hora de información. Les recordamos que también pueden seguir en vivo esta transmisión mediante las plataformas de redes sociales que usted observa en este momento en pantalla. Tenemos una agenda cargada de información, pero antes los invito a ver nuestros titulares. Los cambios en la restricción vehicular sanitaria no cayeron bien en el sector comercial. La crisis ocasionada por la pandemia provocó que la cifra de empleo informal fuera la más alta de la historia del país, principalmente en el segundo trimestre del 2020. Esta semana le mostraremos el lado humano de esta situación en un trabajo especial de la periodista Rita Valverde. Una comisión de la provincia de Limón pide al Ministerio de Seguridad acercamiento con las municipalidades para abordar con mayor seriedad y compromiso la inseguridad para los turistas luego de que 2 extranjeras denunciaran abuso sexual en Cocles. Todo está listo para el inicio de la vacunación en niños y niñas. Las primeras dosis se aplicarán en menores con 11 años a partir de mañana martes. 7:02 de la noche, vamos al detalle de las noticias. La restricción vehicular sanitaria volverá a partir de este martes a las 10 de la noche y se suspenden los eventos masivos hasta el 23 de enero. Estas fueron parte de las medidas anunciadas por el gobierno debido al incremento de casos de COVID-19 en los primeros días del año. La noticia no fue bien recibida por cámaras, comercios y restaurantes. En los primeros 7 días del año se registraron 11.999 contagios de COVID-19, prácticamente la misma cifra acumulada durante 2 meses, es decir, todo noviembre y diciembre. Ante este incremento de casos, que coincide con la llegada de la variante Omicron, el gobierno anunció nuevas medidas que rigen a partir de este martes. El horario de restricción para todo el país será de lunes a domingo de 10 de la noche a 5 de la mañana y la diurna entre semanas seguirá aplicando únicamente al anillo de circunvalación de San José. El horario de funcionamiento de los establecimientos con permiso sanitario de atención al público será hasta las 10 de la noche de lunes a domingo. Además, se suspenden los eventos masivos. Las actividades culturales y deportivas se realizarán sin público, mientras que los cines, teatros, actividades académicas y espacios de culto se mantienen en funcionamiento con aplicación de protocolos sanitarios y se permitirá un máximo de 20 personas de pie en los autobuses. Entendiendo que como costarricenses creo que a nadie nos genera placer este tipo de medidas, pero también entendiendo la necesidad que conlleva. Es una necesidad de protección. Es la política que hemos adoptado desde el gobierno porque lo más importante es minimizar las afectaciones en la salud de las personas y haciéndolo con medidas que también minimicen los impactos en nuestra economía, dado que sabemos que la gente debe y tiene que trabajar para llevar su sustento a sus hogares. El uso de la mascarilla, buena mascarilla y bien usada la mascarilla, ¿verdad? Bien usada es bien colocada, con los sellos adecuados, no colgando de bufanda, sino uso adecuado de la mascarilla, cambio permanente de la mascarilla. En sitios altamente saturados, donde haya poca ventilación, periodos cortos de tiempo. En centros de trabajo necesitamos que los patronos activen sus planes de salud ocupacional, que recurran a los profesionales, al Consejo de Salud Ocupacional, al INS y a las referencias internacionales confiables sobre aspectos de higiene ocupacional. La noticia no fue bien recibida por los diferentes sectores, quienes argumentan que estas medidas solo afectarán más la economía del país y generarán mayor desempleo. Es importante que se tome en cuenta que cualquier medida que vaya en la línea de una mayor restricción al comercio va a tener un impacto negativo sobre la economía y sobre el empleo. Es por eso que le hacemos un llamado a las autoridades de gobierno para que tomen en consideración el indicador de capacidad hospitalaria como el más importante a la hora de tomar este tipo de decisiones. Nos mostramos sumamente molestos por las medidas tomadas por el gobierno de Costa Rica con el tema de la restricción hasta las 10 de la noche. Estas medidas
al gremio que más perjudica es al de bares y restaurantes, generando tanto inestabilidad económica como laboral. La arrogancia que ha tenido el gobierno de Costa Rica durante esta pandemia en no escuchar a los sectores y a los diferentes gremios es un tema sumamente preocupante. Debemos tomar en cuenta que el desempleo en Costa Rica aumenta y que con estas medidas seguimos en retroceso. Yo le pido al señor presidente de la República, al señor ministro de Salud y al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias un análisis más exhaustivo, mejor pensado, mejor analizado, que no nos afecte tanto la economía de este país. Las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social alertaron hace algunos días que los servicios de atención primaria y hospitalización podrían saturarse en pocas semanas si continúa el acelerado incremento de nuevos casos de COVID-19. Según cálculos de la Caja, se podría llegar a los 5,000 casos diarios a partir de la segunda semana del mes de enero, duplicando los niveles más altos de casos nuevos por día alcanzados durante toda la pandemia. ¿Y cuáles son los datos COVID-19 que corresponden al 10º día de este 2022? Los vemos de inmediato en pantalla. Para hoy se registra un total de 2.089 nuevos casos, para un total de acumulados de 591.745. Lamentablemente, la cifra de fallecidos es de 7.382 personas. No lo vemos en la pantalla, pero la cifra de hospitalizados para hoy es de 202 personas, de las cuales 55 están en unidades de cuidados intensivos. Seguimos hablando de salud. Los niños podrán recibir la vacuna contra la COVID-19 a partir de mañana, martes 11 de enero. Se iniciará con los menores de 11 años y luego se irán reduciendo las edades. Las autoridades de salud recuerdan que los niños con factores de riesgo serán prioridad. A partir de este martes 11 de enero, las autoridades de salud iniciarán con la vacunación de niños de edades entre los 5 y 11 años. Se iniciará con los menores de 11 años y se irán disminuyendo un año en la edad de vacunación en promedio cada 3 o 4 semanas, según la confirmación y llegada de vacunas pediátricas. Una satisfacción importante el que estemos comenzando a proteger a la niñez de Costa Rica, como ya lo hemos hecho con las personas menores de 12 a 18, que tenemos una cobertura muy importante. Agradecer a todas las personas que han hecho esto posible, porque ha sido un esfuerzo continuo desde la Cancillería, desde el Ministerio de Salud, la Comisión de Emergencias. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología acordó que los niños con condiciones de alto riesgo serán llamados por los centros médicos donde llevan su control para que reciban la vacuna. Ese grupo incluye pacientes con cáncer, enfermedades del corazón, parálisis cerebral infantil, hipertensión, enfermedad renal crónica y diabetes. Me sentí muy bien y gracias al hospital por ponerme la vacuna y sí, no dolió tanto como esperaba, pero sí, estuvo muy bien. Los menores con síndrome de Down o que padecen tuberculosis podrán recibir las dosis contra la COVID-19 en cualquier vacunatorio habilitado. 7 de la noche con 9 minutos. La pandemia golpeó con más fuerza a los trabajadores informales, quienes aún en los momentos más críticos tuvieron que salir a las calles en busca de sustento. Sin embargo, para otros, la realidad fue que tuvieron que abandonar el mercado, lo cual provocó la cifra de empleo informal que fuera la más baja de la última década. La periodista Rita Valverde se encuentra en el estudio y nos informa, porque ella preparó un trabajo especial al respecto. Rita, muy buenas noches, bienvenida a ese de 13 Costa Rica. Muy buenas noches, Seisel, y muchas gracias, y un saludo también para todos los que nos siguen. Este reportaje, el cual hemos denominado Desplazados por la Pandemia, que es un trabajo sobre el trabajo y los trabajadores informales, habla sobre un poco del comportamiento que tuvo durante la pandemia. Y es que en esta entrega específicamente le contamos que desde hace más de un año Walter Loría trabaja como vendedor en la Avenida Central. Llegó a este lugar cuando perdió su trabajo como empleado administrativo en un hotel. Y Loría es el rostro de otros miles de personas que quedaron desempleadas durante la pandemia. Pero a pesar también de las dificultades, tuvieron que ajustarse y buscar una nueva forma de ganarse la vida. Veamos a continuación. Quité el negocio
negocio y sin embargo, gracias a Dios, yo había tenido la iniciativa de seguir trabajando por internet. Muchas personas que llegan y le quieren el dinero a uno y se van y lo vuelven a mirar y para mí es incorrecto. Sumergido en el mar de gente que atraviesa la avenida Central Josefina, Walter Loría, de 47 años, camina de lado a lado de la calle exhibiendo para la venta sus trípodes para celulares. Este escenario, aunque común para muchos otros vendedores ambulantes, para Loría es nuevo. Llegó aquí empujado por la pandemia, el desempleo y la falta de apoyo. Walter trabajó durante 7 años como asistente administrativo en hotelería, labor que le permitió alcanzar una buena estabilidad económica. Sin embargo, a inicios del 2020, el hotel de Jacó, para el que trabajaba, entró en crisis por la falta de turistas y no le renovó el contrato. Yo me vine para San José y aquí decidí poner un negocio comercial, pero no me resultó porque empezaron los cierres, empezaron las restricciones, y eso me obligó a tener que cerrar el negocio. Tuve pérdidas muy notables, entonces quité el negocio y sin embargo, gracias a Dios, yo había tenido la iniciativa de seguir trabajando por internet y gracias a eso, pues hasta la fecha me he sostenido de esa manera. Así como Walter, decenas de miles de personas en Costa Rica cuyo sustento dependía de la llegada de turistas quedaron desempleadas por el daño que produjo a la industria hotelera el cierre de fronteras internacionales al que obligó la pandemia. En Costa Rica, las fronteras estuvieron cerradas durante 5 meses. Durante el 2020, el país pudo recibir solo 1 millón de turistas, lo que representó tan solo una tercera parte de los 3 millones de visitantes extranjeros que habían llegado al país durante el 2019. En el segundo trimestre del 2020, el porcentaje de empleo informal fue de 40%, una de las cifras más bajas en los últimos años. ¿A qué se debió este comportamiento? ¿Mejoró la situación laboral durante la pandemia en el país? No, todo lo contrario. Día a día, trabajadores informales frecuentan estas calles de San José y otros sitios del país, con el fin de llevar el sustento a sus hogares. Algunos acumulan años, pero para otros fue una solución tras perder el trabajo que tenían antes de la pandemia. La vulnerabilidad de los trabajadores informales y sus familias quedó expuesta durante la pandemia. Debido a las restricciones de movilidad y a las medidas sanitarias, a muchos de ellos se les dificultó llevar a cabo las tareas, por lo que muchos trabajadores informales tuvieron que retirarse del mercado laboral. El economista y ex viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, señaló que al suspender las actividades masivas como conciertos, partidos, fiestas populares, los trabajadores informales que se dedicaban a las ventas de comidas u otros productos fueron quienes resultaron más perjudicados. Son personas que además dependían de un comportamiento, digamos, de la gente que probablemente haya variado durante la pandemia y que quizás no se vuelva a presentar de la misma manera. Te voy a poner un ejemplo. Alguien que llegaba a vender comidas a un partido de fútbol. Esas personas podían inclusive moverse su actividad, ¿verdad? Realizaban actividades de venta de comidas en un partido de fútbol. Si habían fiestas de fin de año, por ejemplo en Zapote, se movilizaba hacia esos lugares. Después empezaban las de Palmares y se movilizaba a Palmares. Y entonces tenía una actividad que de alguna manera le permitía a través de ciertas actividades colectivas, o digamos actividades a mayor escala, tener un cierto ingreso a lo largo del año. Para Fernando Rodríguez, aunque los números evidencian que hubo daños y perjuicios para los que tenían un empleo formal, el impacto fue mayor para los informales. Hay un primer efecto, ¿verdad? O sea, las personas que estaban trabajando digamos formalmente, que tienen un trabajo formal, perdieron el empleo, se redujo, ¿verdad?, la cantidad de personas empleadas, pero se redujo también de la cantidad de personas empleadas en el sector informal. Lo que pasa es que la reducción de las personas en el sector informal fue más grande. Entonces, en la proporción entre los dos, pareciera que hay menos informalidad, lo cual no es cierto, porque lo que sucedió es que esa gente no está buscando trabajo, o el dato es cierto, pero refleja una situación distinta. Esa gente todavía no ha recuperado el trabajo.
Lo que nosotros hemos medido en la Universidad Nacional es que cuando trazamos la situación de los empleados digamos, en economía formal, estos ya prácticamente están alcanzando niveles prepandémicos. Pero los informales todavía están largo de eso. Entre mayo y agosto del 2020, el 94% de las empresas en el país sufrieron las consecuencias de la crisis sanitaria. La principal repercusión fue la reducción de ingresos, seguido por la baja en las ventas, disminución de las jornadas laborales, despidos, cierres temporales, aumento en sus gastos de operación y la llegada del teletrabajo, según el Directorio de Empresas y Establecimiento que registra el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Walter Loría trabaja en las calles como vendedor ambulante 4 días a la semana, de 4 a 6 horas por día, y también exhibe sus productos por medio de una página virtual. Él cuenta que las habilidades que adquirió del turismo ahora las aplica para tratar a sus clientes. El hecho de haber trabajado en turismo y tener ciertos conocimientos con respecto a la atención al cliente me ha ayudado un montón a desenvolver mi negocio. Y que a pesar de que es un negocio informal y que no genera muchísimo dinero, yo pienso que pues no hago mal a nadie con venir aquí de vez en cuando a pulsearla, como dicen. No obstruyo el paso, porque es principalmente el problema que dan muchos vendedores ambulantes. Y me ayuda a salir adelante mientras esta situación se arregla. A su alrededor, decenas de vendedores ambulantes se pasean de un lado a otro de la calle, con productos que cargan en bolsas plásticas con las antenas encendidas, siempre listos para cuando tengan que correr por la presencia de un policía municipal. Ellos también enfrentan los contrastes del trabajo en la calle, el clima, la inseguridad, las jornadas extensas, la desprotección social y la inestabilidad económica. Para ellos no habrá vacaciones, ni aguinaldo, ni días pagos por enfermedad. Para Walter Loría, las condiciones han sido distintas desde que pasó de la formalidad a la informalidad, lo cual también lo ha enfrentado a debates psicológicos. Traumatizante pasar de tener una estabilidad económica a venir aquí y no saber si vas a vender o no en un día. Yo me he ido en blanco, hay días donde yo no he vendido absolutamente nada. Particularmente en mi caso, yo me dedico a vender solo este producto, pero hay otras personas que venden aquí de todo, desde comida, confites, artículos, de todo se vende acá. Tuve mucha estabilidad económica y es muy difícil de pasar de tener un cierto estatus social a tener que agregarse al estatus laboral puro, pleno, que es trabajar en las calles. En una nueva edición de 13 Costa Rica Noticias le contamos cómo fue para los vendedores informales lidiar con la pandemia desde las calles. Y es que, tal y como lo señalamos en el reportaje, la cifra de empleo informal más baja de los últimos años se registró en los meses más críticos donde aplicaron las restricciones del gobierno, y no necesariamente esto quiere decir que el gobierno o el Estado haya tomado medidas para disminuir esta informalidad, sino que simplemente los trabajadores informales, al verse más expuestos al contacto con la gente, tuvieron que retirarse del mercado laboral, y hasta hoy se sufren esas consecuencias, pues no se ha logrado la misma recuperación que han tenido los trabajadores formales. Gracias, Rita. Bueno, definitivamente don Walter representa a miles de personas que están en la misma situación, y qué duro escucharlo del mismo, de tener que dejar su arraigo en Jacó con un trabajo estable a vivir el día a día y a veces no generar ni un solo colón a pesar del esfuerzo que realizan. Claro, y es que es en distintos escenarios, tanto como los que quedaron desempleados o tuvieron que retirarse, como en el caso de él, que tenía esa estabilidad y ahora tiene que ver cómo pulsea o cómo se gana el dinero para llevar a su hogar también. Los tenemos también en redes sociales, Rita. Claro, sí, es importante que nos sintonicen ahí por medio de la página web de 13 Costa Rica Noticias, también en el Facebook Live, donde vamos a estar publicando de nuevo esta edición para que estén también pendientes de las próximas entregas. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches, Eisel.
Nosotros vamos a una pausa comercial, pero le adelantamos que la Comisión de la Provincia de Limón le pide al Ministerio de Seguridad Pública acercamiento con las municipalidades para abordar con mayor seriedad y compromiso la inseguridad para los turistas. Esto luego de que 2 extranjeras denunciaran abuso sexual en Cocles. Al regresar, los detalles de estas y otras informaciones. ¿Qué es la distancia? Es el espacio entre A y B. Preguntale sobre distancia a estudiantes de la UNED. Personas valientes, emprendedoras y autodidactas. Porque para la UNED, la distancia es nuestra mayor fortaleza. Tenemos estudiantes en casi todos los distritos del país. El único requisito para matricularse es querer triunfar. UNED. Este verano, si elegís playa, montaña o sol cerca de tu casa, reforzate. ¿Cómo? Lava tus manos constantemente. Completa tu esquema de vacunación. Mantén la distancia física. Y por supuesto, recordá usar la mascarilla. Por un verano seguro. Caja Costarricense de Seguro Social. De la prestigiosa cadena rusa RT, presentamos un programa de reportajes especiales y profundos. RT Reporta, los lunes a las 9:30 de la noche y con repetición a las 10:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Este 9, 10, 11 y 12 de enero, a las 8:15 de la noche, podremos escuchar, comparar y decidir entre todas las personas que aspiran a la presidencia de la República en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones, el debate nacional. Por 13 Costa Rica Televisión y vía plataformas digitales del Tribunal Supremo de Elecciones. No lo olvide, el voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones lo garantiza. Banco Popular presenta el tipo de cambio. A las 7 de la noche con 23 minutos repasamos el cierre de la compra y venta del dólar para este lunes según el Banco Central de Costa Rica. Como usted lo observa en pantalla, la compra 637 colones con 19 céntimos y la venta 644 colones con 3 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. El ambiente electoral sigue sin calentar. Así lo hicieron saber varias personas a un equipo de 13 Costa Rica Noticias, quien les consultó sobre este tema. Para ampliarlos sobre esta información, vamos a ir de inmediato con el periodista David Roversi, que nos tiene una entrevista amplia sobre este tema. David, muy buenas noches, adelante. Gracias, buenas noches a todos los que nos siguen a través de 13 Costa Rica Noticias. Así como usted lo menciona, el clima electoral parece estar bastante frío. Así lo dieron a entender varios costarricenses con los que tuvimos la oportunidad de hablar el día de hoy por esta situación. Ya poco menos de 3 semanas para que se dé la elección presidencial y que continúa dando muchísimo de qué hablar, pero eso sí, parece que no tanto en una parte positiva. Vamos a ver qué es lo que dicen los costarricenses sobre este tema. Ahorita el clima lo he visto muy, como te dijera, muy tranquilo, no veo mucho movimiento de los futuros candidatos. Espero que ya ahora en enero y febrero ya la campaña se ponga más caliente, como dicen, como el solcito que estamos recibiendo hoy día. Muy apagada, no está tan encendida como antes, era más efectiva, más vacilona. Y además, bueno, eso por la pandemia también, ¿verdad? Hay que tener, pero la hago bien, caminando. Yo le digo muy poco, pero la hago bien. Porque habemos una inmensa cantidad de gente que uno ahí con el de boca en boca sabe. ¿Por quién vas a votar? Ni idea. Tim Marín de Opingüe, por el que caiga. No sé por quién.
Y eso es muy duro que pase en Costa Rica, pero como estos políticos son tan sucios, porque esa es la pura verdad, y tan deshonestos y tan corruptos, ellos han hecho que uno pierda la confianza completamente en ellos. Siento que está muy apagado. Yo creo que tenemos muchos años de estar escuchando cantos de sirenas y no se ven resultados. Al contrario, siento que estamos en peores momentos que anteriormente. Bueno, y es que para hablar y entender un poco más qué es lo que sucede con esta apatía que tiene la gente de participar en este proceso electoral, está con nosotros Ronald Alfaro, investigador del CIEP de la Universidad de Costa Rica, que nos va a ayudar a entender un poco mejor lo que se está viviendo en esta contienda electoral. Don Ronald, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, hablar primeramente sobre esto, don Ronald, el sentimiento del costarricense que no quiere participar en esta contienda, que asegura que está bastante fría, sin importar la edad que tengan, es como un sentir que vemos en la sociedad costarricense. Buenas noches, don Ronald. Buenas noches, pues efectivamente es una campaña que está en baja intensidad, hay poco dinamismo, ¿verdad? Hay como poca energía, la gente está como muy, digamos, de pilas bajas. Y bueno, la campaña está atravesando por un momento también complejo, sobre todo por el tema sanitario, que impide, digamos, que las candidaturas y los partidos tengan más contactos con la gente. Normalmente, por ejemplo, en las ferias del agricultor uno veía mucha presencia de políticos, figuras y demás. Pero bueno, ese no es la dinámica que estamos viviendo. Tendremos que ir a una elección en la que eso está predominando, una enorme lejanía de la gente con los partidos. Eso le pone cuesta arriba a los partidos la campaña, ¿verdad? En el sentido de, bueno, es más difícil convencer a la gente desde una posición tan distante, ¿verdad? Y de un alejamiento importante. En tiempos en que además las personas no tienen una fuerte identificación con los partidos, ¿verdad? En otra época, si hubiésemos tenido una afiliación de las personas muy fuerte hacia los partidos, esta actividad o esta distancia no sería un factor tan importante, ¿verdad? Y mantendría mucho más actividad la campaña. Pero eso no lo estamos presenciando, ¿verdad? Estamos en momentos bajos desde el lado de la ciudadanía y con el distanciamiento y alejamiento por el tema sanitario. Don Ronald, con todo este tema, inclusive que usted menciona de la pandemia, podríamos decir además que los costarricenses tienen la cabeza ocupada en otra cosa más allá de la contienda electoral, aunque al final, pues más bien las personas que lleguen a liderar son las que podrían ir moviendo los hilos de lo que pasa acá. Claro, lo interesante acá es que ya desde varias elecciones antes hemos venido observando que para las personas tomar la decisión la hacen cada vez más tarde, o sea, más tardíamente. Es decir, más cerca de las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos presenciando? Bueno, un episodio en el que esta situación se hace aún más, digamos, toma más fuerza, ¿verdad? El hecho de más personas decidiéndose en los últimos días de la campaña o incluso el propio día de la elección, ¿verdad? Como digo, ya este es un fenómeno, no es un fenómeno nuevo, pero sí es un fenómeno que se está haciendo mucho más grande. Don Ronald, evidentemente la preocupación por la cantidad de personas que hay indecisas hasta este momento, y lo decía la encuesta del CIEP que se realizó en diciembre, la última que pudimos observar en ese momento, que más del 44% de las personas no estaba decidida a participar, e inclusive ahí hay un gran porcentaje que ni siquiera sabe si va a participar de lleno en la elección. ¿Podría estar cambiando esto en estas próximas 3 semanas ya que se dé finalmente la elección? Va a cambiar en el sentido de que más gente, digamos, poco a poco se van a ir incorporando o van tomando la decisión, ¿verdad? Lo que sucede es que, como decía, cada vez esto va ocurriendo más tardíamente, ¿verdad? Antes teníamos campañas en las que ya desde el puro inicio la gente estaba muy decidida. Pero hoy día eso no es así, ¿verdad? Más bien es muchísima la gente que está tomando la decisión o considerando, evaluando, está a la expectativa de los debates. Entonces, sí vamos a ver movimiento de la gente en el sentido de decidirse, pero como decía hace un rato, quizás eso lo veamos cada vez más tarde, ¿verdad? Y eso es una señal de otro tipo de dinámica electoral en el país. Don Ronald, evidentemente usted tiene mucha experiencia en este tema y no sé si, por ejemplo,
y usted mencionaba ahorita el tema de los partidos políticos como tal. No sé si las campañas, pero propiamente de los partidos, han logrado calar en los costarricenses en esta ocasión. Y bueno, inclusive me parece que desde antes vienen ya tal vez no calando tanto. No con la fuerza con la que lo hacían antes, ¿verdad? ¿Qué estamos presenciando? Digamos, intentos de los partidos por cautivar a las personas, atraerlas, ¿verdad? Como se dice popularmente, encantarlas, pero hay resistencia de la gente, mucha resistencia de las personas, en el sentido de que, bueno, no se identifican o con el partido o con la candidatura, o mucha de la oferta electoral le parece desconocida, ¿verdad? Entonces, ante esa situación, la gente se queda en el plano de la incertidumbre y espera hasta los últimos minutos, ¿verdad? Los últimos días y el último chance que tenga para tomar esa decisión, ¿verdad? Entonces, sí estamos observando este fenómeno en el que los electores se deciden más tarde y a los partidos les cuesta más convencer a la gente. Ahora, hay 25 candidatos a la presidencia, o sea, son bastantes aspirantes, evidentemente histórico, ya se ha repetido infinidad de veces en las noticias, pero no sé si esta situación a la vez ha costado para que el elector tenga claro hacia dónde ir o poder oír a todos, escuchar esas propuestas. No sé si los candidatos como tal, más allá ya de los partidos, han cumplido la tarea, por decirlo de alguna manera. Creo que, vamos a ver, el hecho de que existan muchas opciones no necesariamente garantiza que sea más fácil para las personas, ¿verdad? Más bien les está resultando cada vez más difícil, porque usted tiene que examinar a 25 distintas alternativas. ¿Cómo se hace? Bueno, esa parte es compleja porque hay información por la prensa, los debates, la publicidad. Entonces hay una gran cantidad de información disponible, pero la ciudadanía no tiene, no dispone del tiempo para dedicarle a este tema. Entonces, escoger entre tantas alternativas es una tarea compleja, difícil y para algunas personas resulta tedioso. Entonces, esta dinámica de muchas opciones le dificulta la tarea a las personas. Y por otra parte, pues también para los partidos les ha resultado complejo poder desarrollar campañas para tratar de darse a conocer en un panorama en el que hay recursos escasos. Por ejemplo, no todos tienen el financiamiento, no todos tienen vallas, no todos, ¿verdad?, disponen de esos recursos. Entonces, esa tarea no es sencilla. Se concentran algunos y muchos quedan al margen de esas alternativas, ¿verdad? Por eso es que se habla mucho de que el financiamiento en Costa Rica, el financiamiento a la política, debe ser un poco diferente, en el sentido de facilitar condiciones para que todas las opciones puedan tener oportunidades para darse a conocer a la ciudadanía. En cuanto al mensaje, don Ronald, y no sé si hay tal vez, y pues minimizamos de los 25 a los que lideran las encuestas, ha sido claro, es un mensaje contundente, un mensaje que convence al costarricense sobre cada una de las propuestas. No, a los partidos y a los candidatos les ha costado mucho, posicionar temas, ¿verdad? Posicionar un eslogan, hasta eso, ¿verdad? O sea, si usted le pregunta a la gente hoy día, ¿cuál es el eslogan que más le llama la atención de alguno de ellos? Va a encontrar que va a ser muy difícil de que le digan uno, ¿verdad? Entonces, posicionar ideas, posicionar eslogans, propuestas, les ha costado mucho. ¿Por qué? Porque precisamente la ciudadanía está muy distante de ellos, entonces no es tan fácil conectar con esos públicos. Y aparte de esto, pues hay públicos diferentes. La forma en la que se le habla a la población más joven es distinta que a adultos ya de edad avanzada o incluso, personas que superan cierta cantidad de edad. Entonces, ve que los mensajes tienen que ser de distintas formas para tratar de atraer a estos diferentes grupos. También esta tarea es difícil en momentos en los que las bases electorales de los partidos son muy pequeñas, ¿verdad? Porque entonces, usted necesita atraer más apoyo, pero sus bases son pequeñas con las que usted arranca la campaña o durante la campaña. Con respecto a este mismo tema, don Ronald, por ejemplo, no sé si se llega ahorita a un
pues mensaje populista, como se llama, o si ya también los partidos también han ido aprendiendo y los candidatos, pues las dos últimas elecciones mucho se dio, o la elección final se ha radicado en la polarización de algún tema definido. No sé si en esta ocasión, pues al menos a mí me parece que no lo estamos viendo, pero no sé, usted me lo dirá como el experto. En este momento no lo hemos presenciado, ¿verdad? Podría ocurrir, pero todavía no lo tenemos ahí. Ya incluso hace 4 años, para estas fechas, ya estaba muy en efervescencia el tema de cuál fue el tema o el principal aspecto de esa elección, ¿verdad? Que eso ocurrió por ahí el 9 de enero, en el 2018. Pero aquí no lo estamos observando, hay espacio para que lo veamos, pero todavía no está ahí. ¿Irá a ocurrir? Quizás, pero también hay que esperar el escenario de una eventual segunda ronda, ¿verdad? Que prolonga la decisión, y eso para la gente va a ser una tarea también difícil, ¿verdad? Porque, bueno, puede ser que alguna de las opciones que ellos respaldan quede fuera de la contienda, y eso abre otro panorama. Ahora, don Ronald, también usted hablaba y lo mencionó ahora, tal vez como por encimita, como decimos, pero para ampliar un poco más sobre esa segmentación de la población a votar. Y quiero que más bien en este momento también veamos en pantalla, que van a poner nuestros compañeros, los votantes por edad que llegan a ser muy importantes. De 18 a 34 años, un 36% prácticamente. De 34 a 64 es casi un 50%. De 65 a 99 años, un 14%. Y 884 votantes tienen más de 100 años. Don Ronald, hemos visto que, por ejemplo, los candidatos han apuntado mucho al tema de redes sociales. Me imagino que buscando pues esta simpatía con el joven. ¿Se ha logrado? Bueno, digamos, la gente joven en una elección, el segmento de población joven es un segmento importante en términos de números, pero no es lo mismo en términos de su participación electoral. ¿Por qué? Bueno, porque la gente más joven, los de 18 a 34 años, son personas que están en una etapa de su vida política en la que todavía no han desarrollado fuertemente el hábito de votar. Entonces no son votantes habituales. Y le supera en participación, digamos en porcentajes de participación, los votantes que tienen, por ejemplo, más de 45 años. Y sobre todo los que tienen 60 o más, ¿verdad? Ese grupo vota mucho, ¿verdad? Vota a niveles muy altos. Entonces, si bien es cierto, la población joven es importante en números, ese grupo no le va a dar el triunfo, o no va a ser la población determinante para un resultado electoral, porque sus niveles de participación son menores que otras poblaciones. Y bueno, conforme vayan envejeciendo, pues van adoptando estas conductas y lograrán ser un grupo más determinante. Pero en Costa Rica no se gana una elección solo con el segmento joven de la población. Eso no ha ocurrido antes y no hay señales de que esté ocurriendo, ¿verdad? Es un comportamiento más bien pues muy particular, en el sentido de que necesita tiempo para irse consolidando. Y en ese grupo de entre 34 y 65 años, que es casi el 50%, ¿ocurre un mismo fenómeno o ya hay una madurez política diferente? Digamos, hay una mayor madurez ahí, sobre todo, como decía, los que tienen más de 45, ¿verdad? Ese grupo sí va a ser, y ha sido históricamente, digamos, importante. Pero también al mismo tiempo es un grupo que está desconectado de los partidos, ¿verdad? No tiene esa fuerte identificación como si lo tenían, por ejemplo, en algún momento sus abuelos, ¿verdad? En otra época. Aquí siempre digamos, en términos de una elección, siempre están en juego diferencias, digamos, generacionales, pero también diferencias de comportamiento político. Y los votantes de más edad, porque han tenido más oportunidad de participar, son votantes más frecuentes, ¿verdad? Y así lo han demostrado. La gente más joven no ha tenido todavía el chance, la oportunidad de desarrollar esas conductas. Lo va a hacer con el paso del tiempo. Y si hay partidos fuertes, eso facilita ese proceso. Pero en esta oportunidad estamos viendo que, por ejemplo, para un votante que va a cumplir 18 años ahora, no es lo mismo entrar a la política en una campaña de poca actividad y de poco dinamismo que hacerlo en una campaña mucho más agitada políticamente, ¿verdad? Porque se van a sentir más involucrados. Ahorita, ¿no? Don Ronald,
La indecisión que tienen los costarricenses, y como lo decíamos al principio de la entrevista, está reflejada en un gran porcentaje, al menos en este momento, y que hay que dejar claro, esto puede ir cambiando y son las fotografías, como se dice, de ese preciso instante. ¿Cómo se puede vislumbrar el tema del abstencionismo, que preocupa mucho, que la elección pasada fue bastante alto, ya superior al 33%, y que pues si por la víspera se saca el día, ahorita mucha gente dice será mayor, pero no sé cómo lo ven ustedes como especialistas? Vamos a ver, en términos de abstencionismo hay varias fuerzas que pueden incidir, ¿verdad? Una de ellas es el interés por la política, el tema el hábito, ¿verdad? La cultura cívica de la ciudadanía, que en Costa Rica sigue siendo muy fuerte. Nosotros tenemos una de las culturas cívicas y electorales más consolidada, yo diría, en el mundo. Eso quiere decir que a la gente le cuesta mucho dejar de ir a votar, ¿verdad? Puede ser que tenga serias dudas de por quién votar, pero le cuesta mucho no ir a votar. Y por otra parte está el tema de la pandemia, ¿verdad? ¿Qué tanto va a influir ese aspecto? Creo que digamos en el caso de la pandemia, a pesar de que estamos viendo un crecimiento importante en la cantidad de casos, en otros países en donde ha habido elecciones en pandemia, e incluso con menores niveles de vacunación que los nuestros, o con mayores tasas de contagio, mayores tasas de mortalidad, eso no ha frenado a la gente de ir a votar, ¿verdad? Y lo hemos visto en varios países en el mundo, europeos, latinoamericanos, en los Estados Unidos. Entonces, creo que lo que observaremos se va a aproximar más a un abstencionismo promedio de los últimos 20 años, que anda alrededor del 30%, 35%, y menos un abstencionismo muy creciente, ¿verdad? Por lo que decía hace un rato, de que hay una fuerte cultura cívica en el costarricense. Para finalizar, don Ronald, y sé que es una pregunta complicada de contestar, pero con todos estos indicios que hemos estado analizando y los números que se reflejan hoy en día en las encuestas, podríamos estar pues viendo una segunda ronda electoral nuevamente acá en el país. Es altamente probable, ¿verdad? Es altamente probable que lo veamos, especialmente por los niveles, por un lado los niveles de indecisión que hay, la incertidumbre en las personas, la campaña que no está cautivando, no está teniendo la dinámica y el dinamismo, la energía, y ¿verdad? Todo el ambiente es muy distinto. Entonces creo que lo más probable es que veamos una segunda ronda. Ahora, ¿se va a cumplir ese escenario? Depende de ciertas condiciones, y faltan 3 semanas para esa elección para ver qué ocurrirá. Aun y cuando la probabilidad de que una segunda ronda ocurra es muy alta, todavía existe la ventana de que alguien, bajo ciertas circunstancias, alguna candidatura logre ganar en primera ronda. Pero las condiciones están dadas para una segunda ronda y no necesariamente para una primera únicamente. Perfecto, Ronald Alfaro, entonces investigador del CIEP de la Universidad de Costa Rica, quien nos explicaba un poco más este panorama que se está viviendo en las elecciones presidenciales, un panorama complejo con una volatilidad en el voto sumamente importante, pero que bueno, ya don Ronald nos iba explicando pues punto a punto cómo se puede estar entendiendo un poco mejor esta campaña que sigue sin conquistar de lleno a los costarricenses. Con esta información y por supuesto invitándolos a que se queden en sintonía con nosotros, pues en cuestión de minutos va a estar el segundo día de debate acá del Tribunal Supremo de Elecciones. Vamos a regresar con ustedes, que tienen más en el set principal en 13 Costa Rica Noticias. Gracias, David. 8 de la noche con 15 minutos. A esa hora iniciará este debate que estará transmitiéndose por 13 Costa Rica Televisión, por Radio Nacional, por las redes sociales de 13 Costa Rica Noticias y por supuesto también por las redes sociales del Tribunal Supremo de Elecciones. Nosotros estaremos al aire con este noticiero hasta las 8:15 para dar paso luego a este segundo debate. Vamos a hacer una pausa comercial, ya casi volvemos. No puedo pagar mi carrera. Mi familia no me puede pagar la UEPA. Si no tengo una beca, no voy a poder. En mi casa perdieron el trabajo. Rompamos barreras. Quiero poder estudiar y con CONAPE puedo lograrlo. CONAPE, préstamos para estudio. En 1991,
un grupo de científicos se aislaron en un domo especial que llamaron Biosfera 2. Hoy, más de 25 años después, dan sus conclusiones de cómo el cambio climático afecta a la humanidad y todo lo que habita en el planeta Tierra, y cómo esto se puede corregir a futuro. Biosfera 2, el 15 de enero a las 5 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Doctor, ¿no le parece que el día de hoy es muy hermoso? Un misterioso doctor y su simpática ayudante viajan a través de Japón ayudando a los necesitados. ¿Blackjack? ¿Qué está haciendo aquí? Blackjack, uno de los más famosos animes. Dame la billetera que robaste. ¡No me digas! ¿Y por qué no mejor me la quitas, Los sábados a las 8:30 de la mañana, en 13, Costa Rica Televisión. Todos los domingos a las 7:30 de la noche tenemos el sorteo de la Lotería Nacional. Desde la Junta de Protección Social de San José. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con más noticias. Como les informamos al inicio de esta edición, el Gobierno de la República dio a conocer una serie de nuevas medidas restrictivas que pretenden mitigar el crecimiento de los casos de COVID-19 que se han disparado en las últimas semanas a raíz de la variante Omicron. Esta situación ha molestado y llamado la atención del candidato del partido Costa Rica Justa. Hablamos de Rolando Araya Monge, quien asegura que envió una carta al mandatario de la República, Carlos Alvarado, donde planteaba una serie de medidas alternativas que no se basara en la restricción y así evitar más afectación al bolsillo de los costarricenses. Según el aspirante a la presidencia, ya han pasado 7 días desde que envió este documento. Se presentaron las medidas y nunca obtuvo respuesta. Yo he venido señalando que tenga mucho cuidado el gobierno con no volver a estas medidas cuarentenarias, a estas medidas restrictivas que han confinado al pueblo costarricense y confinan a las empresas, paralizan la economía nacional, y esto es sumamente grave. El gobierno, su Ministerio de Salud, las autoridades de este país se han negado a investigar otras alternativas que hay. ¿Y por qué se han negado a investigar? Si es muy fácil averiguar si funciona o no funciona. En una semana se puede saber si el dióxido de cloro es cierto o no es cierto que cura, o el ozono, y otras más, que las hay y lo saben los médicos. ¿Por qué no lo hacen? Porque no están al servicio de la salud del pueblo, están al servicio de grandes intereses económicos, de intereses comerciales que hay detrás de toda esta cosa. Y el candidato José María Figueres asegura que la educación será una prioridad en un eventual gobierno suyo. El candidato comentó este fin de semana que le preocupa el rezago que viven los estudiantes del país ante el deterioro que ha sufrido el sistema educativo. El candidato de Liberación Nacional, José María Figueres, comentó que en un eventual gobierno suyo declarará emergencia en el sector de la educación costarricense. Así lo anunció este sábado en un encuentro con los educadores de todo el país. El candidato agregó que busca rescatar y nivelar a los estudiantes más afectados por esta crisis. Aseguró que lanzará una campaña de regreso a clases para jóvenes y niños excluidos de los centros educativos y asegurarán también la continuidad del proceso educativo. El primer día de nuestro gobierno firmaré un decreto con la declaratoria de emergencia de la educación costarricense. Con la ayuda de ustedes, amigas y amigos, rescataremos y nivelaremos a los estudiantes más afectados por esta crisis. No los vamos a abandonar. Además, comentó que facilitará la implementación de planes remediales y de nivelación según sea la situación de cada centro educativo. Los representantes de los educadores comentaron que esta es una situación muy preocupante que vive el país y que esto no es un tema de banderas o personas. Hoy todos los que estamos aquí sentados sabemos lo que es estar en las aulas, esas necesidades educativas que necesitamos, pero sobre todo decirle al país, porque no es un tema de banderas,
no es un tema de personas, es un tema que el país está en la debacle. El Estado de la Educación 2021 reveló que esta área sufre la peor crisis desde los años 80, impulsada por la pandemia, pero también por otros factores que ya se arrastraban. Y el Ministerio de Educación Pública está a pocos días de finalizar el curso lectivo y trabaja en los últimos detalles para ingresar nuevamente el próximo 17 de febrero. Se espera que todos los centros educativos vuelvan a la presencialidad, pese a las 850 órdenes sanitarias que existen. El curso lectivo finalizará el 21 de enero y en este momento se encuentran en el proceso de estrategias de promoción, es decir, el trabajo con estudiantes que no lograron la calificación mínima en alguna materia. Además, según manifestó Alexandra Ulate, viceministra académica del MEP, también los docentes se encuentran en capacitación en competencias digitales y el 20 y 21 de enero serán las graduaciones de muchos estudiantes a nivel nacional. La jerarca agregó que las vacunas para los niños vienen a reforzar la enseñanza y a permitir la presencialidad. Es por ello que confía en regresar el próximo 17 de febrero en un 100% a las aulas, pese a que a la fecha hay 850 centros con órdenes sanitarias y 36 instalaciones no podrán abrir del todo, en este último caso afectando a 5,000 estudiantes. Sí, tenemos que tener claridad que una orden sanitaria no es una orden de cierre. Aquellos que tienen orden de cierre sí tenemos que pensar, ya lo hemos planificado así, que ellos van a iniciar el curso lectivo 2021 con un proceso de educación a distancia, ¿verdad? Porque no pueden hacer uso de las instalaciones. Por supuesto que el viceministerio administrativo y los compañeros de la Dirección de Infraestructura trabajan a toda máquina para poder solventar estas situaciones. Los centros educativos son casi 5,000, ¿verdad? Entonces tenemos un número importantísimo que puede iniciar el curso lectivo de manera normal, pero nos ocupa muchísimo esas órdenes sanitarias que tenemos que dar respuesta lo más pronto posible. La viceministra académica también fue consciente ante los retos que deja la pandemia e indicó que deben reforzar la lectoescritura tanto para los niños como para los adolescentes y adultos y que esto debe trabajarse este mismo año. Asimismo, informaron que a partir del 17 de febrero se suspende la donación de paquetes de alimentos y se abrirá los comedores. Sin embargo, la entrega de paquetes de alimentación queda pausada a partir del inicio del curso lectivo y se habilitan todos los comedores escolares, ¿verdad? En muchos comedores escolares tenemos desayuno, merienda y almuerzo y algún cafecito, depende de la población, que atiendan. Entonces los comedores escolares los habilitamos siguiendo los protocolos adecuados para el uso de los alimentos, por supuesto. Hay centros educativos que se las han, como dice uno, agenciado popularmente para, si el comedor es muy pequeño, habilitar el gimnasio para los comedores, habilitar algunos corredores que son frescos y con techo, que tienen lavatorios cercas para lavado de las manos. El sábado anterior, el Ministerio de Educación Pública dio a conocer el Plan Integral de Nivelación Académica, que busca recuperar conocimientos en estudiantes que por huelgas o por pandemia han visto afectado su proceso de educación en los últimos 4 años. Cambiamos de tema. La Fiscalía Adjunta de Limón revisa la forma en que fue atendida por las autoridades la mujer agredida sexualmente en Limón el pasado 6 de enero. Esto con el fin de establecer si existió omisión en la manera en que fue atendida por la policía y otras instituciones. Además, los diputados de la Comisión de la Provincia de Limón solicitaron al Ministerio de Seguridad Pública mayor acercamiento con las municipalidades para atender la inseguridad y prevenir este tipo de situaciones. La Fiscalía Adjunta de Limón revisa la manera en que fue abordada y atendida la mujer extranjera que fue agredida sexualmente en Puerto Viejo de Limón el pasado 6 de enero. De acuerdo con el fiscal adjunto Manuel Jiménez, se realiza la revisión de protocolos para establecer si se presentó algún tipo de omisión en el protocolo utilizado y, de ser así, establecer las responsabilidades penales. El Ministerio Público está realizando una revisión de los procedimientos empleados por las personas involucradas en la atención de esta lamentable agresión sexual para efectos de establecer si hubo algún tipo de omisión y, de ser así, iniciar los procesos penales correspondientes para establecer la responsabilidad sobre este tipo de situaciones. El fiscal además aseguró que se está realizando toda la investigación para encontrar a los responsables de este ataque. La investigación apenas está iniciando, vamos a realizar todas las diligencias necesarias, como ya indiqué, para poder individualizar a los sujetos participantes de estos hechos.
El Ministerio Público se compromete a agotar todos los recursos que tenemos para que esta situación no quede impune y para evitar más víctimas de estas agresiones sexuales. Debido a esto, los diputados de la Comisión de la Provincia de Limón recibieron al viceministro de Seguridad Pública este lunes, donde le solicitaron más seguridad y mayor acercamiento con las municipalidades de la provincia para prevenir este tipo de hechos. El diputado David Gurzón incluso dijo que hay que evitar que Limón se convierta en el Sinaloa de Costa Rica. Está bien el tema de construir un parquecito, de empoderamiento, de construir un play, de inclusive en el tema de alumbrado, que están trabajando en el tema de solicitud de alumbrados para espacios que están siendo evacuados por el AMPA, que ellos se esconden ahí. Pero igualmente sí ocupamos, y yo se lo digo porque a mí me lo han pedido, es que ocupan más acercamiento por parte de ustedes a los municipios para que se acerquen y tengan ese acompañamiento, y los alcaldes, independientemente del color político, lo que ocupan es que ustedes estén cerca de ellos para que puedan dar una seguridad jurídica, una seguridad a la población. Y digo, si no hacemos algo, Limón se va a convertir en el Sinaloa de México. Tenemos que devolverle a los limonenses esa libertad, pero es a través de llevar empleo, llevar educación, llevar formación, y parte de este programa que ustedes hablan de prevención. Pero yo he venido desde que empecé como diputado y antes escuchando, vamos a volver la mirada a Limón, pero se ha convertido solo en eso, en una mirada. La Defensoría de los Habitantes también alzó la voz por la situación de inseguridad, homicidios en el país y por lo sucedido en Limón. No se puede, no se debe pasar por alto tampoco el ataque sexual a 2 mujeres a manos de un grupo de hombres en la provincia atlántica, la cual debe de suponer la necesidad urgente de adoptar medidas de prevención para la plena activación de la respuesta policial, que haga efectivo el respeto a la vida e integridad de todas las personas en nuestro país. El sábado anterior, el INAMU, el ICT y el Ministerio de Seguridad se reunieron en Puerto Viejo de Limón para obtener información de lo sucedido. Además, se acordó intervenir la zona con la participación de la Municipalidad de Talamanca y la comunidad. Encontrarle soluciones más óptimas a cómo atender y resolver este tipo de situaciones. Este encadenamiento que pretendemos es con el fin de que los resultados sean más óptimos y sean más rápidos. Eso es lo que buscamos en esta reunión, y poderle ofrecer a la comunidad en el corto plazo un mecanismo, un procedimiento de atención a este tipo de casos, el cual está siendo liderado por el INAMU. En un mes verificarán los acuerdos tomados con la comunidad y con las instituciones. Si uno de sus propósitos es iniciar el año con unas finanzas saludables, no se pierda este espacio Finanzas en Acción del Banco de Costa Rica. El Banco de Costa Rica le trae la cápsula de Finanzas en Acción. Conozca todas las novedades del banco y los mejores consejos financieros con la serie de La Familia en Acción. El aguinaldo ya casi está en nuestras manos. Por eso, para ayudarle a rendir, hemos preparado este episodio especial. ¿Cómo hacer magia con el aguinaldo? Ahora voy a hacer una pregunta al público. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Yolanda, pero todos me dicen Yola. Excelente, Yola. ¿Ve este dinero que está aquí? Este es su aguinaldo. Ahora dígame, ¿ya ha pensado cómo lo va a invertir? Bueno, primero voy a juntarlo con mi salario para ver cuánto puedo invertir. ¡Oh! ¿Qué es aquello? ¿Qué es? ¿Qué? Una computadora nueva, ¿verdad? ¿Qué? Ay, pero mi plata se multiplicó. Es magia, muy fácil. Ahora vamos a hablar de otro aguinaldo, el suyo. Yo, con aguinaldo. Bien, mami, y tengo aguinaldo y no trabajo todavía. No importa. Si usted tiene la oportunidad de ahorrar parte de su aguinaldo o gastarlo, ¿qué prefiere? ¿A gastarlo? Sí, para eso está. Pues ya no hay aguinaldo, ¿verdad? Pero sigue ahí. Claro, lo pusimos aquí para continuar con la función.
Yo creo que, mi amor, lo tuyo no es la magia. No, es como... De verdad. Pero denme otra oportunidad, sí, otra oportunidad, lo hago mejor. Está bien. Vamos a ver otro aguinaldo. El suyo, sí, usted. Dígame, ¿ya pensó cómo invertir su aguinaldo? Claro que sí, pa. Señor Mago, bueno, quiero ayudarles con una parte del marchamo porque yo también uso el carro. También quiero abonar una parte a la deuda que tengo y me gustaría ahorrar un poquito para el tratamiento dental. Ah, muy bien, muy bien. Así su aguinaldo no va a desaparecer y estará muy bien invertido. Pero si usted hace un viaje impulsivo o quizás se va de compras sin haberlas planificado, su aguinaldo desaparecería, ¿verdad? ¿De ahí claro? ¡Ah, sí! ¡Mago! ¡Eso fue magia! ¡Eso fue magia! Sacarle provecho a su aguinaldo no es cosa de magia, sino de planificación. Haga un presupuesto, defina prioridades, realice compras inteligentes, guarde alguito para mañana y verá cómo la platita le rinde más. Para más consejos, síganos en bancobcr.com o en las redes sociales del BCR. Finanzas en Acción. Aprende con nosotros. La cápsula de Finanzas en Acción fue traída por el Banco de Costa Rica. Inicie el año con prácticos consejos y herramientas para administrar mejor su dinero. Siga la serie de La Familia en Acción en www.bancobcr.com. Con 2 minutos iniciamos el repaso por las noticias internacionales. Daniel Ortega inició su 5º mandato en Nicaragua, ahogado por las sanciones de la Unión Europea y los Estados Unidos. El 5º mandato de Daniel Ortega es ya una realidad. El presidente de Nicaragua inicia este lunes 5 nuevos años en el poder, junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. Las sesiones del nuevo Parlamento se inauguraron el pasado domingo con sus parlamentarios, 75 pertenecientes al gobernante Frente Sandinista y 16 a partidos derechistas, prometiendo apoyar la toma de posesión de Ortega este lunes. Y seguidamente lo hace con el apoyo de Venezuela, Cuba, Rusia y China, su nuevo aliado tras la ruptura en diciembre pasado de las relaciones diplomáticas con Taiwán, y aislado de Estados Unidos y la Unión Europea, que siguen imponiendo sanciones contra su régimen por las elecciones fraudulentas del pasado mes de noviembre. De aquellos comicios fue excluida la oposición, que carece de asiento en el Congreso. Ortega, exguerrillero de 76 años, gobierna Nicaragua de forma consecutiva desde 2007, aunque fue por primera vez presidente del país de 1985 a 1990. Si acaba su nuevo mandato, cumplirá 20 años seguidos en el poder, un caso inédito en América Latina. La oposición nicaragüense en el exilio ha organizado una jornada de protesta contra la falta de gobierno legítimo en el país. Las autoridades de salud en Chile iniciaron con la aplicación de la 4ª dosis de la vacuna contra la COVID-19. Chile sigue liderando las campañas de vacunación en América y en buena parte del planeta. Este lunes se ha convertido en el segundo país del mundo tras Israel, que ha comenzado a aplicar la 4ª dosis de la vacuna contra la COVID-19. El paso del tiempo y la aparición de nuevas variantes hacen que las vacunas pierdan eficacia. Según ha explicado el presidente saliente Sebastián Piñera, la variante Omicron y la alta movilidad durante las fiestas navideñas auguran un aumento considerable de nuevos casos. Hoy día estamos en torno a los 4.000. Yo pienso que es probable que superemos los 10.000 casos. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a los nuestros y también para ser solidarios. Como en anteriores ocasiones, las personas inmunodeprimidas son las primeras en recibir esta dosis de refuerzo. Muchas lo asumen con filosofía. Para que el mundo siga funcionando, tenemos que vacunarnos todos, aunque no creamos mucho en la vacuna. Pero la verdad que es importante para poder seguir viviendo.
El mes que viene Chile abrirá la vacunación con la cuarta dosis a los mayores de 55 años. Más del 92% de su población tiene ya las 3 vacunas contra la COVID-19. 1.600.000 chilenos aún no han completado la pauta de la tercera dosis y sufren restricciones de movilidad. 8:05, vamos a hacer una pausa comercial. Al volver le contamos que tras los brotes de la variante Omicron, UNAFUT suspende los primeros 3 juegos del torneo nacional pactados para este martes. Los detalles al volver en la sección deportiva. Aquel puente que usted quería quedó ahí atrapado en las redes de un sistema político que no permiten que las decisiones avancen. No tengo dinero ni nada que dar. Venga, cálleme usted. Venga, cálleme usted. ¿Cuál pandemia? Pero no podemos ignorar los hechos solo porque no nos gustan o porque no estamos de acuerdo con ellos. Si un Estado se compromete solamente con una cierta creencia religiosa, excluye y discrimina al resto de la ciudadanía que no comparten esas visiones del mundo. A la gente le encantaría tener las carreteras que hay en Suecia y pagar los impuestos que se pagan en Guatemala. Estamos viviendo la inercia, no estamos tomando las decisiones para dar otros 50 años de bienestar. Animales políticos. Sábados y domingos a las 7 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Este 9, 10, 11 y 12 de enero a las 8:15 de la noche podremos escuchar, comparar y decidir entre todas las personas que aspiran a la presidencia de la República en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones, el debate nacional. Por 13 Costa Rica Televisión y vía plataformas digitales del Tribunal Supremo de Elecciones. No lo olvide, el voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones lo garantiza. Y en la información deportiva, la UNAFUT suspendió los primeros 3 juegos del torneo nacional que estaban previstos para este martes. Esto ante el brote de la variante Omicron en varios equipos. Guanacasteca con 23 casos, Alajuelense con 8, Jicaral con 10 y Saprissa con 2. A esa cantidad llegó el número de contagios en algunos de los clubes de la primera división tras realizarse la prueba este lunes. Ante este panorama, la UNAFUT en conjunto con los presidentes de los equipos decidieron suspender los juegos de este martes y esperar a que los equipos que disputarán partidos el miércoles envíen sus pruebas para determinar si también esos choques deberán ser suspendidos.